¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a identificar el tipo de objeto que tenemos en el dibujo. Pero antes de hacer la rutina que hará esto, necesitamos hablar de un nuevo concepto. El concepto se trata de ciclos, ¿no? Voy a crear una subrutina que se va a llamar ciclo. Le voy a poner for porque el ciclo del que vamos a estar hablando hoy es precisamente el ciclo for. Bien, el ciclo for básicamente es un bucle en donde todo lo que esté dentro de ese ciclo se va a repetir hasta un número específico de veces. ¿Cómo es esto? La instrucción empieza con la palabra definida for, una variable que vamos a ponerle en este caso i, puede ser ij, puede ser index, item, una variable. Va a ser de tipo entero porque va a estar avanzando en cantidades discretas y tiene que empezar en un valor. En este caso le vamos a poner 1. Puede empezar en 0, puede empezar en 5, en 10, de acuerdo a mi rutina que yo necesite. Entonces tenemos for i igual a 1 hasta el número de veces que va a efectuar este ciclo. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, 10. Significa que este ciclo va a ocurrir 10 veces. Y terminamos con un next. ¿Sí? Entonces, pues tenemos nuestro ciclo. Básicamente va a estar aumentando esta i de 1 en 1 hasta llegar a 10, y cuando llegue hasta 10 se va a detener y se va a salir del ciclo. No necesariamente tiene que ir de 1 en 1, puede ir de 2 en 2, de 3 en 3. Puede ir en forma ascendente del 1 al 10, del 10 al 1 en forma descendente. Nada más que hay que configurarlo, ¿sí? Pero por el momento vamos a tenerlo así. Va a ir contando de forma ascendente del 1 al 10. Entonces, pues para que vean cómo funciona, vamos a copiar esta línea de nuestra rutina anterior y vamos a desplegar en la línea de comandos el valor de i. Muy bien. Entonces le voy a dar play para que observen cómo va a aparecer. Aquí está. Tenemos todos los valores 1, 2 hasta el 10. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer que empiece en el 5, como les decía, que termine en el 20. Y aquí tenemos otra vez, empieza en el 5 y termina en el 20. Bien, entonces, sin más por el momento, con este ciclo for, vamos a implementarlo ahora sí con lo que nos interesa. Bien, habíamos hecho una rutina que nos contaba el número de elementos en el dibujo. Aquí tenemos un objeto y vamos a agregar unos objetos distintos, una línea, un círculo, una polilínea, y vamos a poner un texto también, ¿por qué no? Entonces, si ejecutamos nuestra rutina, vamos a notar que tenemos 5 elementos en el dibujo.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear otra subrutina. Vamos a copiar esta, vamos a poner abajo y vamos a cambiarle de nombre para que no haya problemas. Vamos a ponerle identificar. Tenemos una variable de tipo n entera que comienza en 0 y que determina cuántos elementos hay, pero vamos a acceder a una propiedad de los elementos que hay en el dibujo, y para eso nos va a servir el for. Bien, vamos a ejecutar un ciclo que va a empezar en i igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque en AutoCAD y en otros muchos lenguajes el valor inicial es en 0, ¿no? Es el primer valor que hay en una lista. Entonces vamos a acceder a los valores que hay en la lista del Model Space. Ya vemos que en el Model Space actualmente hay 5 objetos. Entonces significa que vamos a empezar de 0 hasta n-1. ¿Por qué n-1? Bueno, pues porque estamos empezando desde el índice 0, ¿no? Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, que son 5 elementos en total, que son los que arroja aquí n. Y terminamos con un next. Entonces significa que este proceso va a empezar del 0, va a ir de 1 en 1 hasta el número 4, o sea, lo va a hacer 5 veces. Y vamos a acceder a la propiedad thisDrawing, o sea, en este dibujo, model space punto item, es decir, a cada elemento, ¿sí? Y pues aquí nos pide un index. El index va a ser nuestra i. Entonces vamos a estar accediendo a cada elemento de nuestro model space. Muy bien, vamos a declarar también una variable que se llama myval y se va a llamar objeto. ¿Esto para qué? Para que nuestro ítem pues sea igualado a un objeto, ¿no? O sea, al fin de cuentas cada elemento de este model space es un objeto, y myval, al ser un objeto, pues tiene unas ciertas propiedades. Entonces bueno, aquí no me aparece las propiedades, es porque declaramos mal. O sea, objeto es un tipo general, ¿no? de Visual Basic. Entonces tenemos que declararlo más bien como un objeto, pero de tipo de AutoCAD. Entonces no solo es objeto, sino ACAD Object. Entonces myval es una variable de tipo objeto de AutoCAD. Y ahora sí, podemos acceder a sus propiedades. Entonces vamos a usar la propiedad que se llama Object Name. Significa que cada elemento de mi model space lo voy a igualar a mi objeto ACAD Object, y de este objeto ACAD Object yo quiero saber su nombre. Entonces accedemos con el Object Name. Entonces voy a desplegar en mi línea de comandos pues este valor, el Object Name, y aquí vamos a poner
el ítem y listo. Ya tenemos nuestra subrutina para identificar el tipo de objeto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta subrutina? Va primero a enumerar o a obtener el número de objetos que hay en el model space. Va a ser un ciclo de 0 hasta el número de objetos menos 1, o sea de 0 a 4. Va a acceder a cada elemento y lo va a igualar a una variable de tipo objeto de AutoCAD. ¿Por qué hacemos esto? Pues para acceder a las diferentes propiedades de este objeto. Entonces la propiedad que nos interesa es el nombre del objeto, el object name. Entonces va a obtener el objeto para cada elemento del model space. Entonces vamos a hacer a un ladito nuestra ventana de macros y aquí vamos a ejecutar esta subrutina. Nos acaba de salir un error y bueno, para identificar en dónde está el error solo tenemos que ir a debug y nos va a mostrar la línea en donde está el error. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que hay variables que son pues genéricas o universales para Visual Basic, como los de tipo entero, estos que son número, o cuando se trata de cadenas, como en este caso. Entonces pues no tienen ningún problema a la hora de asignarlos, ¿sí? Se pueden igualar entre ellas. En el caso del AutoCAD Object, como es una variable específica para AutoCAD, entonces tenemos que usar otra variable que se llama set. Voy a dar aquí a reset y vamos a poner la variable definida set. Entonces esto lo que va a hacer es que va a darle un valor al AutoCAD Object. Les repito, este set lo estamos poniendo porque es una variable especial de AutoCAD y muchas variables especiales así se tendrán que hacer, poner el set antes de la variable. Entonces ya no debemos de tener ningún problema. Vamos a ejecutar esta macro y listo. Entonces ya tenemos aquí tenemos 5 objetos. Son estos tipos de objetos: ACDB Block Reference, ACDB Line, ACDB Circle, ACDB Polyline, ACDB MText. Si se dan cuenta, pues tenemos aquí realmente el equivalente, ¿no? El block reference. Tenemos aquí un block reference. Tenemos si seleccionamos aquí, tenemos una de tipo line. Y aquí tenemos el ACDB line. Entonces, pues aquí podemos observar cómo podemos identificar el tipo de objeto que hay en el dibujo. Bueno, por el momento entonces vamos a dejar hasta aquí el video. Más adelante vamos a seleccionar, ya que podemos obtener qué tipo de objeto es. Vamos a ir a seleccionar pues determinados objetos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar solo los bloques, o si yo quiero seleccionar solo líneas, o si quiero seleccionar solo polilíneas, vamos a hacer ahí un ejercicio, ¿no? Para poder identificar solo cierto tipo de objetos. Entonces, si tienen alguna duda, amigos, no duden en escribirnos. Espero haberles podido explicar bien este concepto de los ciclos, porque son cosas muy útiles en programación.
Y bueno, cualquier cosa no deben escribirnos, y si les gustó el video denle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.